Estamos leyendo el libro del Talmud de las 10 Sefirot, volumen 1, parte 4, capítulo 1, número 1. Explica el Rosh y el Guf de Adam Kadmon hasta el Tabur. Explica el Rosh y el Guf luego del Tabur. Hay 10 Sefirot de Rosh y 10 Sefirot de Guf, llamado como una vasija de Keter. Las 10 Sefirot en esta vasija son discernimientos por su distancia de la cuarta fase. Ya sabes que no tenemos una vasija simple llamada Akudim. Punto número 1. Subtítulo: no tenemos la fuerza para estudiar antes del mundo de Atzilut. Ya sabes que no tenemos fuerzas para estudiar antes de la emanación de las 10 Sefirot, ni para imaginar imágenes y formas alguna. Sin embargo, para simplificar las cosas, necesitamos hablar alegóricamente. Por lo tanto, incluso si hablamos de una imagen que está ahí arriba, es solo para simplificar las cosas. No se escucha, Rav. Abajo, Aleph. Abajo, número 1. Porque todas estas fases que discernimos en los mundos surgen y emergen del mundo de Atzilut hacia abajo, es decir, del mundo donde las 10 Sefirot y la corrección de las líneas ya han aparecido como Gesed, juicio y misericordia. Sin embargo, por encima del mundo de Atzilut, es decir, antes de que aparezcan las 10 Sefirot, no tenemos alcance suficiente para discernir cualquier similitud y disparidad de forma entre una sefirá y otra. Esto se debe a que el logro comienza con la vestimenta de las 10 sefirot en 10 vasijas, es decir, desde el mundo de Atzilut hacia abajo. Es por eso que el Rav Ari escribe: no tenemos fuerza para estudiar antes de la emanación de las 10 Sefirot o imaginar cualquier imagen y forma alguna. Es así porque antes de la emanación de las 10 Sefirot que aparecieron en el mundo de Atzilut, las 10 Sefirot se consideraban como luz sin un recipiente adecuado para ellas. Y se sabe que no tenemos ningún logro en la luz sin un recipiente. No, Kiev, ¿qué quieres? Sí, querido Rav. Si no tenemos la capacidad de escribir nada más de Atzilut, ¿cómo Balasulam logra describirlo? Probablemente existe una posibilidad, ya vamos a ver. Adelante, Gilad. Punto 2. Relacionado a las palabras de Ari, hablando de la alegoría, significa que desde el mundo de Atzilut hacia abajo podemos insinuar los discernimientos en las raíces espirituales superiores arriba como una alegoría y metáforas tomadas de la realidad o de las conductas de este mundo. Todos los detalles de los seres creados y sus modos de conducta en este mundo caen en cascada y se extienden desde los mundos superiores. Es como la relación entre el sello y su huella, su impresión, donde todos los detalles del sello se copian y se transfieren a su huella sin ninguna pérdida.
Nuestros sabios escribieron: no hay una sola brizna de hierba debajo que no tenga un ángel designado arriba que la golpee y le diga: crece. Esto nos dice que no hay ni un pequeño detalle en este mundo que no tenga una raíz en el mundo superior. Esta raíz opera sobre él en todas sus formas e inclinaciones, en todo lo que hace aquí ante nosotros en este mundo. Por lo tanto, los sabios han ideado un lenguaje especial para transmitir su logro de los mundos superiores oralmente, y en este texto de generación en generación, ellos toman las ramas en este mundo y con ellas explican la realidad de los mundos superiores que se relacionan con estas ramas. Las relaciones anteriores de raíz y rama comienzan solo desde el mundo de Atzilut hacia abajo, es decir, después de revelar las 10 sefirot completas y nunca antes de eso. Por lo tanto, es obvio que es imposible indicar la existencia de los mundos superiores utilizando las ramas corpóreas, ya que estas ramas no tienen una relación directa con ellos, habilitándolos para explicar estos conceptos. El Ari escribe ahí que también aquí habla alegóricamente, solo para apaciguar el odio. En otras palabras, es para darnos alguna comprensión, para mostrarnos las raíces del mundo de Atzilut. Por lo tanto, primero debemos entender la rama en relación con su raíz en Atzilut, y luego podemos relacionar esta raíz con su raíz anterior en los mundos que preceden a Atzilut. Tenemos a dos molestos, como siempre, Kiev 1. Sí, querido Rab, interesante cómo describe el proceso, porque primero señala que tenemos que entender la relación entre la rama y las raíces. ¿Cómo los cabalistas alcanzaron esto? ¿Cómo puedo decirte cómo? Pues a partir de que él tuvo vasijas de otorgamiento y que alguien se asemejó a las vasijas del mundo de Atzilut, entonces puede alcanzarlo. Y tú no puedes, cuando tienes, digamos, formas en las que puedes percibir en tu yo, tienes la habilidad para percibir formas que puedes ver en esas maneras. Todo es de acuerdo a la ley de equivalencia de forma. Si no tienes equivalencia de forma con el mundo de Atzilut, que está por encima de este mundo, no puedes sentirlo. Simple. Por eso es que tenemos que acercarnos a las cualidades del mundo de Atzilut. ¿Cuáles cualidades? Cuáles de otorgamiento. Eso es todo. ¿Cómo? De cómo sabes si te acercas o no. Bueno, pues tienes una escena y así es como puedes sentir si te acercas, aproximas o no. Eso es todo, no te olvides de eso. A ustedes se les ha dado la habilidad, la capacidad, la oportunidad para medir y ver y escudriñar por ustedes mismos, tanto como estén cerca o lejos de la espiritualidad. Y el siguiente es Petach Tikva 19. No está claro, dice que las ramas de este mundo las clarifica en una realidad con el
las ramas del mundo superior. ¿Qué significa que toma esta realidad con la conexión que nosotros tenemos con esta realidad actual y el mundo superior? Las cualidades internas, como le dije a Vlad, sus cualidades internas de ser cualidades espirituales y en cierta manera asemejarse a ellos. Entonces no serán llamadas a ser cualidades espirituales, sino sea como raíz y rama. La raíz es el superior, las cualidades del creador, y la rama son tus cualidades, de que de alguna manera se asemejan al creador. Dice que los sabios hablaban un lenguaje especial para comunicarse con el mundo superior, con los grandes de la generación. Hay algo que está escrito que no entendemos y que quizás podríamos comprender de los escritos, ¿o no? Eso es un asunto por explicarlo, porque ustedes no sienten el mundo superior en nada. Acá no estamos hablando de los sabios, aquí estamos hablando de los sabios que alcanzaron el mundo superior. Ellos están en el mundo inferior y luego ellos pueden organizarse en una conexión entre el superior y el inferior y comenzar a llamar las cualidades del mundo superior utilizando los nombres de sus ramas en el mundo inferior. Entonces ahora estudiamos como Benei Baruch todos los días lo del Ari. ¿Qué tenemos que absorber para percibir algo? Puedes percibir, es una oportunidad para percibir de acuerdo a cómo te iguales con el mundo superior. ¿Y qué obtendremos de esto? Y comienzas a sentir el mundo superior y también te encuentras en el mundo inferior y puedes sentir la conexión entre el superior y el inferior, entre los dos mundos. ¿Hay alguna bendición, algún tipo de bendiciones que podamos entender? No, excepto de la Como ustedes deben forma hacerlo. correcta. No, si entiendo o no entiendo nada, no sé. No aprendemos con el fin de entender, sino para recibir la fuerza que otorga. ¿Hay un remedio en estudiar y entender? Hay un remedio, el remedio es que alcancemos la fuerza de otorgamiento. Gilad. Gracias. Punto 3, palabras del Ari. La luz de P hasta Tabor es llamada Akudim. Está leyendo la 2. Las 10 sefirot de Atzilut son luces y vasijas para conectarnos con su raíz. Arriba debemos hablar en un orden gradual de Rosh a Sof. Punto 2. Sin embargo, debes saber que las 10 sefirot de Atzilut son dos asuntos. El primero es la expansión de la espiritualidad y el segundo son las vasijas y los órganos donde la esencia se expande. Todo esto se debe a tener una raíz arriba por estas dos fases y por lo tanto necesitamos hablar del orden de grados de Rosh a Sof. Ahora número 3, relacionado a las 10 sefirot de Atzilut, son la materia de la expansión espiritual, llamada Naranjai, y la materia de las vasijas y órganos llamados Kahab, Hagat, Nehim, o 5 Parsufim, Arich Ampin, Abba Beima y Son. En los que se viste el Naranjai. Cada uno de estos asuntos es un estudio separado en sí mismo, lo que significa que sus conductas en cascadas y manifestaciones difieren entre sí.
Además, son completamente opuestos entre sí de un extremo al otro, ya que en las vasijas aparecen primero las vasijas superiores. Keter aparece primero, luego Jochma y finalmente Malhut. Las luces son todo lo contrario. En ellas aparecen primero las inferiores, comenzando con la aparición de Nefesh, luego Ruach y finalmente Yehida. Además son opuestos en todas sus apariencias y fases. Así, si no conocemos a fondo las razones de los asuntos desde su raíz, no podremos evitar la confusión en esta sabiduría. El Ari escribió, por lo tanto, debemos hablar del orden de los grados de Rosh a Sof. Significa que entonces conoceremos a fondo las razones de cada asunto en su raíz. Podremos entender y distinguir en cada grado las conductas propias y los órdenes en las vasijas y las conductas propias y el orden en las luces, y no sustituiremos los términos de uno por el otro. Ana. Siguiente. Punto número 3. Las palabras del Ari. Las luces del Guf de Ak, del Pede hasta Tabur se llaman Akudim. 3 está escrito: y vi en un sueño, y he aquí los machos cabríos que saltaban sobre el rebaño eran Akudim rayado y Nekudim moteado y Brudim manchado. También está escrito: porque he visto todo lo que el Avante está haciendo. Este es el versículo que todas estas fases que discutimos acá, Akudim, Nekudim y Brudim, con el propósito de Atzilut que emanarán después de ellos, se llaman con el nombre Jacob y comenzó con Akudim, ya que son las luces que salen del P de Adam Kadmon. En ellos comenzó la manifestación de las Havayot de las vasijas, ya que las 10 luces internas y circundantes están atadas y conectadas entre sí en una sola vasija. Por esta razón se llama Akudim, atado, de las palabras y ató Akad a Ishak, que significa atado. Siguiente. Debajo luz interna. Estos son los nombres de los primeros 3 mundos que cayeron en cascada uno de otros hasta que las 10 sefirot fueron emanadas apropiadamente. Se refiere a 10 luces llamadas Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida, vestidas en 10 vasijas llamadas Keter, Jochma, Binah, Gesed, Keburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Al principio solo se emanó una vasija llamada la vasija de Malhut. Las otras 10 luces estaban vestidas y atadas a ese único recipiente. Por lo tanto, ese primer mundo se llama el mundo de Akudim, de las palabras atado y amarrado, como discutiremos de ahora en adelante. También se le llama una línea o el mundo de Adán Kadmon. Se llama una línea porque la luz está revestida en una sola vasija y todavía no tiene las 3 líneas de gobierno llamadas Gesed, Din, juicio, Rahamim, misericordia.
Esta vasija se llama la cualidad del juicio, que es la vasija de Malhut. Sin embargo, después vino la asociación con la cualidad de la misericordia. Significa que Malhut, llamada la cualidad del juicio, fue incorporada y asociada con todas y cada una de las sefirot de sus 9 sefirot anteriores, llamadas las cualidades de la misericordia. A través de esta asociación se hizo una vasija en todas y cada una de las 10 sefirot, en cuyo momento las 10 sefirot se completaron correctamente. Entonces, las 3 líneas de gobierno se forman en las 10 sefirot llamadas Gesed, benevolencia, juicio y misericordia. Nuestros sabios escribieron: al principio vino el pensamiento de crear el mundo en la cualidad del juicio. Vio que el mundo no podía existir. Precedió a la cualidad de la misericordia y la asoció con la cualidad del juicio. Este versículo parece impropio. Son sus pensamientos como el pensamiento de la carne y la sangre, que primero quieren hacer esto, pero se arrepienten por alguna razón y hacen lo contrario. Sin embargo, ya hemos explicado la explicación de las palabras antes y después de la espiritualidad significan causa y consecuencia. La causa se llama primero y la consecuencia que se prolonga de ella se llama después. Nuestros sabios nos dicen que la primera causa de la emanación de los mundos, llamada el primer mundo, fue emanada y emergió solo como la vasija de Malhut, llamada la cualidad del juicio. Sin embargo, él vio que el mundo no existe, lo que significa que no tiene esa plenitud deseada desde la creación del mundo, y entonces él lo asoció con la cualidad de la misericordia. En otras palabras, por lo tanto, se convirtió en el elemento que causa la asociación de la cualidad de la misericordia con el juicio. Como resultado, surgieron y fueron emanadas 10 sefirot de luces y vasijas en las 3 líneas: Gesed, juicio, misericordia. Nuestros sabios también insinuaron ese mismo asunto en otro lugar, en diferentes palabras. El mundo fue creado en 10 dichos. No podría haber sido creado con un solo dicho, sino para vengar a los impíos que destruyen el mundo, que fue creado con 10 dichos, y dar una buena recompensa a los justos que guardan el mundo que fue creado con 10 dichos. 10 dichos se refieren a las 10 sefirot. Ellos preguntan, puesto que el primer mundo de Gesed había sido creado en un solo dicho, es decir, con una sola vasija, la vasija de Malhut, ¿por qué entonces descendieron en cascada 10 sefirot y emergieron de ella? Ellos respondieron, para vengar a los impíos y para dar una buena recompensa a los justos. En otras palabras, el pensamiento de la creación para deleitar a sus seres creados no sucede de otra manera, sino por una conducta de recompensa y castigo. Es decir, las 10 sefirot, que es el gobierno en 3 líneas: Gesed, juicio y misericordia. Así, el primer mundo, donde solo estaba la vasija de Malhut, tuvo que fluir en cascada de un estado hasta otro en el que se emanaron las 10 sefirot.
es decir, la asociación de la cualidad de la misericordia con el juicio. Eso, a su vez, manifiesta el gobierno de la recompensa y el castigo que trae ese beneficio incorporado en el pensamiento de la creación. El comienzo de la asociación anterior ocurrió en el mismo mundo de Akudim por el refinamiento del grosor en la pantalla. Como resultado, 3 parsufim emergieron y descendieron en cascada allí, llamados Galgalta, Ab, Sak. A pesar de que todavía se los considera Akudim, la asociación se produce gradualmente en ellos. Luego surgió el Parsuf Bon de Ak, llamado el mundo de Nekudim, donde las 3 líneas de Gesed, juicio, misericordia, fueron emanadas en las 10 sefirot, de las primeras Kahab, llamadas Rosh. Sin embargo, en los 7 inferiores, las 10 sefirot aún emergían en una línea, y en ese mundo estaba la cuestión de la ruptura de las vasijas. Esta ruptura de las vasijas se convirtió en la causa de que la cuestión de la asociación de la cualidad de la misericordia con el juicio se completara como 3 líneas, Gesed, juicio, misericordia, y 10 vasijas completas, también en las 7 sefirot inferiores, Hagat, Nehim, que están en el siguiente mundo, llamado el mundo de Brudim y el mundo de la corrección, ya que la corrección del mundo, según el pensamiento de la creación, comienza específicamente en ese mundo y no antes. Ahora hemos aprendido la diferencia entre los 3 mundos mencionados en las palabras del Ari. El mundo de Akudim significa que las 10 luces estaban atadas y amarradas en un solo recipiente. Sin embargo, en el mundo de Nekudim, en sus 3 superiores, Kahab, ya existía la asociación de la cualidad de la misericordia en el juicio. Solo en el mundo de Brudim, llamado el mundo de Atzilut, la asociación de la cualidad de la misericordia con el juicio fue corregida completamente, también en las 7 sefirot inferiores. Así, tenemos aquí una vestidura de 10 luces dentro de 10 vasijas, y de ese mundo comienza la distinción de 10 sefirot en realidad. De manera leímos supuestamente la introducción a los mundos de Bia que Baal Sulam nos dio acá. ¿Con qué más nos quedamos? ¿Qué más nos falta? Obviamente vale la pena leerlo de nuevo durante el día. No necesitamos recordar nada, simplemente tener una impresión de cómo es que él explica todo este asunto en general. Por estos 5 mundos, la forma en la que se dividen, lo que está en cada uno de los mundos, la diferencia entre los mundos. Y mientras más hay una entrada de las luces a las vasijas, porque hay 10 parzufim, 10 firot, 10 luces, y cada una, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, vale la pena repasarlo nuevamente, solo con el fin. Es menos familiar en el tema de los nombres. Pero el resto del conocimiento del sistema llegará después, de acuerdo a nuestros estudios. Kiev 3.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в третьем пункте написано, что в Келим первыми проявляются высшие Келим. Сначала Кетер, Hola, потом Хахма, dice en el punto 3 и со светами наоборот. que primero Ну, то есть la понятно, что vasija речь идет о superior том, aparece что Keter, Келим Jochma раскрываются сначала y более al тонкие, final а la после luz es сначала более opuesta. грубые. А что вообще Entonces, значит, что вот si nos puede aclarar el проявляется Келим? asunto de Написано, в Din Келим en проявляются la Келим. vasija Что y это que luego значит? aparece el В соответствии grosor. с тем, что я ¿Qué могу понять или significa que las почувствовать. vasijas aparecen? ¿Cuál es su significado? Todo pasa en el deseo de recibir. El deseo de recibir comienza a desarrollarse desde los primeros grados del deseo hasta alcanzar más grandes deseos. Y las luces, de acuerdo a esto, se revelan en las vasijas de las luces más pequeñas a las luces más grandes. Eso es todo. Las vasijas de pequeños a grandes y las luces de pequeñas de grandes a pequeñas. En Los deseos, cuando algo ocurre en las vasijas, ¿cómo poder relacionarlos con los deseos diarios, que es lo que se trata acá? Es una gran diferencia porque eso hay luces y vasijas son con el fin de otorgar. Es decir, que mientras más yo pueda utilizar todos los deseos en mí con el fin de otorgar a través de los amigos en la escena con el Creador o hacia el Creador. Creadores ven y ve y lo recibimos como un resultado de nuestro trabajo en conexión en la escena. Así que mientras más yo pueda conectarme a mí mismo con la decena y a través de la escena otorgarle al Creador, esas son mis vasijas y de acuerdo a eso es que puedo descubrir las luces en ella, es decir, alcance el Creador, esa es la luz. Y de esta forma llegamos ahí. Например, я хочу соединиться с товарищами, хочу как-то посмотреть, Trataré de preguntarlo así. Por ejemplo, yo quiero conectarme con los amigos. разные там препятствия. Quiero ver, sentir, incorporarme con ellos. Siento algunos obstáculos de algún tipo en ejemplos diarios. ¿Tenemos de alguna manera de describirnos y describir las luces y las vasijas? Descubro mis distintos grados del deseo y después puedo revisar en qué medida puedo otorgarle a los amigos, en qué deseos puedo conectarme con ellos, con el fin de otorgarles a ellos cualquier cosa que pueda alcanzar en ese deseo específico. Los grados de deseo es algo que no podemos alcanzar. Eso es lo que tienes que descubrir con la ayuda de la luz superior. Una vez que se descubre en ti, que se revela en ti y te dará el entendimiento de en qué estados te encuentras. Y tú podrás determinar eso. Pero necesitas intentar y hacer todo tipo de acciones que aún no están definidas en Parzufim o Sfirot o números. Simplemente necesitas conectarte con el amigo tanto como te sea posible y estar con ellos y otorgar de entre ustedes hacia el Creador. Eso es todo. ¿Puedo hacer la última pregunta? Entendí. Esto es lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es discernir los subidas, los bajadas, más lejos, más cerca de los amigos.
Entonces, el trabajo será que yo estoy en esto, ¿no? ¿Cómo yo me he ido? ¿Aprecio? ¿Hay alguna forma de comenzar a entender en el individuo, en el colectivo? Lo principal es que esperemos hasta que se revele en nosotros. No esperar, sino trabajar hasta que se comience a aclarar en nosotros, en nuestras vasijas, todos estos discernimientos. ¿Qué es lo que yo puedo medir, responder ahora? ¿Hay alguna clase de pasos? ¿Cuánto tú quieras expresar tu deseo de recibir y puedes expresarlo en la escena? Tel Aviv 1. Gracias, Raf. Él escribe que en el mundo de Nekudim ya hay una asociación con la cualidad de juicio y misericordia en Keter Jochma Binah y también en Malhut cuando se eleva sobre Taur. Al Malhut. Esta asociación de juicio y misericordia es solo hasta el Tabur. Malhut asciende todas las sefirot, pero mientras en la medida que participa con ellos, restringe las sefirot en el Parsá. Es ahí donde puede elevarse. Si estás hablando de arriba, de eso, en el Rosh, entonces Malhut se asciende ahí en el Rosh, Anik Beinaim. ¿A eso es lo que estás preguntando? No entiendo exactamente. Sí, en el Rosh se eleva también hacia Anik Beinaim, con Keter Jochma Binah, ¿si lo eleva? Sí, es el lema Keter Jochma Binah. Amigos, con esto terminamos la lección. Gracias, Gilad. Y los veo a quien sea que pueda a las 12 del mediodía, la lección. Y mañana, como siempre, buen día. Intenten leer este material una y otra vez. También lo que pasamos todo lo de que leímos esta lección, traten de repetirlo. Estos materiales. Vale la pena, es mejor leer de nuevo lo que aprendimos. Tenemos que aprender nuevos materiales. Buenas tardes, buena suerte. Gracias, Ra. Hay amigos que tienen anuncios. El próximo domingo tendremos reunión de amigos. No tendremos reunión de amigos por ser Av, el 9 de Av, y nuestro horario de 10 a 10 y media lección. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד.